Tenga usted muy buenas tardes. Vamos a continuar la grabación y voy a compartir pantalla con ustedes. Ahora sí, ahí tienen mi pantalla y a ver si ahí me alcanzan a ver. Sí, se está viendo, Manuel. Se está viendo creatividad, se está viendo la portada y aquí fue donde nos quedamos. Ok. Nos quedamos en los techos o límites, los ponemos nosotros. Y les comentaba hace un momento acerca de un cuento. Bueno, qué malo es eso de que cuando estás contando una historia y ya la historia va a la mitad y la tienes que repetir, pero en fin, les apelo a su liderazgo para volver a decirlo. Si no se escucha, por favor, me dice nuevamente. Bueno, les comentaba que era una carrera de ranitas y que las ranitas pues son como los seres humanos porque son ranitas que habían crecido en ciudades como las de nosotros. Así es que era una carrera de ranitas y las ranitas pues tenían un reto muy importante en la última parte, en el último salto, en el que todas las ranitas, todos los competidores caían al agujero, caían al agujero, caían al agujero. Y entonces no era la excepción nuestra ranita, nuestra heroína, porque cada que iban acercando su posición de participar, pues veía que todas sus compañeras caían, ninguna podía lograr saltar los 6 metros que era la prueba final. Y entonces, burlonamente, y creo que siempre hay personas que son burlonas a nuestro alrededor o que son negativas y que decían, no va a poder, no va a poder, eso es imposible, eso no se puede, y al final de cuentas, la ranita estaba con entusiasmo, iba, se prepara, salta, da un salto espectacular y llega a la otra orilla. Llegan los reporteros, llegan las cámaras de televisión y le dicen, Ranita, ¿cómo es que lo lograste? ¿Qué pasó? Por favor, la última impresión. Y no contestaba la ranita. Y lo que pasa es que la ranita era sorda. Y de esta historia, lo que sacamos en liderazgo es que en muchas ocasiones tenemos que ser sordos a todas aquellas críticas que son negativas, aquellas personas que son negativas, aquellas personas que además ignoran en qué negocio estamos, la actividad que tenemos, pero sin embargo sí lo hacen. Y esto, que les decía que aparentemente no tenía sentido esta gráfica, donde dice el domador mágico, les voy a hablar de otra historia que es el domador de pulgas. ¿Usted sabe cuánto ¿Cuánto miden aproximadamente, cuánto pueden saltar aproximadamente las pulgas? ¿Se ha preguntado alguna vez en la vida de una pulga cuánto puede saltar? Bueno, le voy a decir, una pulga no porque esté de ocioso, pero una pulga salta aproximadamente 1 metro con 5 centímetros. Es más o menos lo que salta una pulga. ¿Qué hace el domador de pulgas? Bueno, lo que hace el domador de pulgas es que pone a una pulga, por ejemplo, como aquí en un vaso. Este vaso tiene pues una altura de 5 centímetros. Y lo que hace el domador es pone una pulga y lo que hacen con la pulga es pone una tapa. Y lógicamente cuando la pulga quiere escapar y quiere saltar, pues es súper fácil para ella, si no hubiera tapa, porque puede saltar 1 metro y aquí son 5 centímetros. Y entonces lo que pasa es que cada que la pulga quiere escapar, se pega en la cabeza, se pega en la cabeza, se pega en la cabeza, se pega en la cabeza. Después de un tiempo, que aproximadamente es entre 2 y 3 horas, el domador de pulgas quita la tapa, y este es un dato verdaderamente cierto. Lo que sucede es que la pulga no se va a escapar jamás, porque se ha condicionado a saltar solamente 5 centímetros, el 5 o menos del 5% de su capacidad que tenía. Y este cuento que es verdadero, es un experimento real, se aplica mucho en desarrollo humano porque la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿a qué altura te pusieron la tapa? Y nos encontramos con que nos limitamos o nos autolimitamos muchísimo. Y por ello, la historia de la pulga y la reflexión acerca de cómo podemos ahora revertir todo ello. Continuamos entonces con la presentación. Y vamos ahora a la otra parte, ya más científica. Se empieza a estudiar la mente para ver cómo las personas, algunas eran muy creativas, otras no eran creativas. Y bueno, hay un premio Nobel que se llama Roger Sperry, realmente se llamaba, falleció en los años 90,
Él nació en los años 20, por ahí así, y bueno, se hizo famoso y el aporte enorme que tuvo a la comunidad científica es que ganó el Premio Nobel de la Medicina, porque descubrió que no teníamos una mente, sino teníamos dos mentes. Después, pues en ese hilo, siguió después estudiando Sigmund Freud y siguieron después no solamente algunos psicólogos, psiquiatras, sino muchas personas hasta la actualidad. Cuando nosotros estudiamos programación neurolingüística, no sé si ustedes han hecho algún curso de PNL, que les recomiendo muchísimo que lo haga, es entonces cuando se descubre algo que es la diferencia fundamental para que nosotros podamos cambiar. ¿Por qué? Vamos a investigar. Primero, identificar cuál es la mente consciente. La mente consciente, pues es aquella mente en la que simplemente nos damos cuenta de las cosas y de las circunstancias en un mundo real. Real lo puse entre paréntesis porque solamente alcanzamos a ver una parte de la realidad. Es algo sencillo. La mente consciente es la que tienes ahora mismo. Si estás tomando atención o si no estás tomando atención, estás tomando atención en otro lado, al final va registrando tu mente. Pero hay otra mente que ocurre siempre, siempre está registrando, te des cuenta o no te des cuenta, siempre está registrando acontecimientos. A veces suena una campana cuando hay algún peligro, por ejemplo. No sé si te ha sucedido que estás leyendo, estás viendo, por ejemplo, estás tomando una capacitación y de repente, no sabes por qué, llama tu atención como una cosa negra que se va desplazando a tu lado derecho en la pared y es una tarántula. Entonces, eso hace que el subconsciente es el que lo ve y el subconsciente es el que manda la alerta para que se haga consciente y para que, pues, se haga realidad para qué está funcionando tu cerebro y tu sistema nervioso central en la parte número uno fundamental, que es para mantenerte vivo. Cuando hay algún acontecimiento que ponga en peligro tu vida, vas a encontrar esa llamada de atención. Pero solamente en ese caso, cuando no, tu mente subconsciente está registrando datos. Ahora, deberíamos de pensar que si tenemos estas dos mentes, pues servirían estas dos mentes para ayudarnos, para que se complementaran y para que comenzáramos a ser mucho mejores en todos los aspectos. Pero ¿qué crees que pasa? Te podría decir que el 99% de la población, así con esa certeza, en la escuela nos dicen que es del 95%, pero yo creo que es mucho más, estas dos mentes o no están coordinadas o están completamente separadas. Sigmund Freud lo define: los seres humanos no somos conscientes o no nos damos cuenta de los contradictorios que podemos ser con nosotros mismos. Queremos ir hacia adelante, pero caminamos hacia atrás. Queremos ser positivos, pero nuestros pensamientos son negativos. Lo que hablamos es negativo. Queremos casarnos con una mujer virtuosa, pero pues nos vamos al antro. Es decir, estamos como al revés. Tenemos problemas en la casa y llevamos los problemas de la casa al trabajo y viceversa. En el trabajo llevamos los problemas de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y estamos siempre encontrados en una gran cantidad de incoherencias. Tenemos muchas incoherencias y entre más incoherencias tengamos, pues nuestra vida va a ser más desordenada, más caótica y con pocos resultados en general en cualquier área de tu vida. Por lo tanto, voy a hablar brevemente de lo que es el subconsciente. El subconsciente tiene estas características. Si tienes dónde anotar, anote. El subconsciente es literal. Pregunta para ti: ¿qué significa ser literal? ¿Qué significa literal? ¿Alguien sabe el significado de literal? Bueno, ponlo en tu cuaderno. La mente es literal, el subconsciente es literal. Es decir, es tal cual. No juzga, no analiza, no cuestiona, no critica. ¿Qué hace entonces el subconsciente? Todo lo afirma en positivo. Todo lo afirma. La mente no sabe pensar en no. La mente siempre piensa en sí. Y todo ello esto es porque nosotros como especie, como seres humanos, tenemos una gran ventaja y una bendición. Por una parte tenemos una conciencia individual, tenemos un libre albedrío, pero por otra parte algo más aterrizado es que tenemos el don de la imaginación. Tú puedes imaginar
La imaginación, cuando comienzas a hacerlo y lo empiezas a repetir, eso se convierte en algo real para la mente. Y a veces lo que no me creen mucho es cuando les digo que la mente actúa en positivo y las personas dicen, no, es que eso no es posible, yo soy muy negativo, o conozco personas que son súper negativas, ¿cómo crees que va a ser eso? Eso va a ser, no va a ser positiva esta persona. Bueno, entonces yo les hago un reto, que es el mismo reto que les hago a usted. Usted no vaya a pensar en lo que yo le vaya diciendo. Vamos a hacer el ejercicio. No piense que hay un payaso que mide aproximadamente 2 metros con 10 centímetros, es decir, es un payaso muy alto, y ese payaso está dando una función, pero el payaso está dando una función, pues que no le gusta a la gente, así es que la gente le dice que se vaya. No piense que le está diciendo a la gente que se vaya el payaso. Cuando se va está lloviendo, no piense que está lloviendo. El payaso entonces para un taxi, ese taxi es un Bosch, es un Volkswagen, no piense que es un Volkswagen. Cuando se sube al taxi, ese payaso se le sale un resorte al asiento y entonces le pica la cola al payaso. ¿Verdad que no pensó en eso? ¿No pensó en eso? Sí pensó en eso. Sí piensa en eso. Así es que cuando nosotros conocemos más cómo opera nuestro cerebro, cómo opera nuestro consciente y cómo opera nuestro subconsciente, estamos listos nosotros para autoprogramarnos. Porque el principal problema que tenemos en general como población, como sociedad, es que hemos sido programados. Hemos sido programados por maestros, hemos sido programados en nuestra familia, por compañeros, por los medios de comunicación, por el propio sistema. Y esta programación es algo que se encuentra en nuestro subconsciente. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Pues entonces el subconsciente recibe la información y lo graba tal cual. Imagina que es como cualquier grabadora que está recibiendo información y que cada que recibe un pensamiento que lo hace creencia, que lo repite una y otra vez, entonces se queda en una red neuronal y simplemente esto se ha grabado. ¿Y qué pasa entonces? Como ya está grabado, tiene una influencia sobre el consciente en un 95% de tus decisiones actuales. Por ejemplo, la ropa que estás vistiendo, te pudieras haber vestido pues con otro estilo de ropa, te pudieras haber vestido con otros colores, te pudieras haber vestido de una forma completamente diferente. Sin embargo, cuando haces la elección no la hace tu consciente, la elección la hace tu subconsciente. Cuando compras un auto, es exactamente lo mismo. Es el subconsciente el que hace la elección. Cuando tienes un novio, cuando tienes una novia, cuando te casas, el 95% de tus decisiones están en el subconsciente. Y como el subconsciente, pues está, como dice su nombre, en un espacio en el que no lo puedes ver, en el que no es completamente intangible y además ocupa una gran cantidad de recursos en redes neuronales, estás hablando de que prácticamente, como lo menciono ahí en estudios del doctor Joe Dispenza, ha llegado a la conclusión que después de los 30 años, no sé cuántos años tengas, pero después de los 30 años, ha quedado grabado las principales ideas y creencias que tú tienes absolutamente de todo en un 90%, en un 90%. Así es que de los 60,000 pensamientos que tenemos todos los días, el 90% de esos pensamientos es una repetición y nos repetimos los mismos discos, tocamos las mismas canciones y reaccionamos de la misma manera ante una situación de frustración o ante una situación de oportunidad. Y por ello es tremendamente complicado que nosotros tengamos ese cambio del cual hablamos tanto. Por eso es tremendamente complicado tener influencia positiva como líderes con sus equipos, porque ya están programados y porque, como decía Santa Teresa de Jesús en La Loca de la Casa, pues la loca de la casa va para un lado distinto y el conductor, en este caso nosotros que queremos ir para el otro, pues están en caminos completamente opuestos. Así es de que esa es la forma como opera el subconsciente. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, vamos entonces, ahora que estamos descubriendo cuando menos la base de cómo operamos nosotros en nuestro cerebro, mente consciente y mente subconsciente, vamos a un proceso que le llamo el proceso de la creación. Y son varias fases. La primera fase para comenzar a revertir esta situación es la fase del descubrimiento. Anótalo por ahí. La fase del descubrimiento.
tu mente ha descubierto una oportunidad que te satisface física, mental, emocional, económica o espiritualmente. No se sabe, es en general. Estás caminando por la vida y de repente hay algo que llama mucho la atención. Y ha descubierto esa oportunidad o ese deseo que tú tienes y es como comienza este proceso de la creación. Dos, la fase del obstáculo. Cualquier camino por descubrir es desconocido y hay resistencias. Se forma entonces ante tu deseo una gran pared y por eso les puse aquí en esta presentación, está viendo usted pues una especie como de pared y detrás de la pared está un jardín. Cuando nosotros iniciamos un proyecto, un negocio, una actividad y que es algo que era desconocido, entonces la mayor parte de las personas no tienen éxito. Las empresas de redes de mercadeo no son la excepción. El porcentaje es brutal. Tengo más de 40 años, 45 años de conocer las redes de mercadeo y te puedo decir que los números son casi los mismos. El 90% de las personas no van a tener éxito en cualquier empresa, cualquiera. Solamente el 10% lo logra. Y de ese 10%, entre el 20 y el 40%, dependiendo del sistema que tenga la empresa, va a llegar a los primeros sitios. Es decir, prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una oportunidad, la ves como, la observas solamente, dices, yo lo quiero, pero lo que no te das cuenta es que hay una pared. Y de esa pared a veces no te habla, y de esa pared a veces no te entrenan, y de esa pared es algo que llega el momento en que la persona piensa que la que está fallando es ella directamente, porque no se da cuenta de ese obstáculo, simplemente es como una pared invisible en el que quiere entrar y no entra, como si quisiéramos entrar a este jardín, pero en el jardín, aunque hay una abertura, imaginamos que está todo cerrado. Bueno, llegamos entonces a la fase número 3, que es la fase de determinación, la fase de determinación. ¿Qué es necesario para comenzar a revertir todo esto? El deseo y la recompensa. Tu deseo tiene que ser muy fuerte y la recompensa tiene que ser muy amplia para que realmente puedas activar en el cerebro algo que hemos estado explicando en otras sesiones y que se llama Sara. Sara no es una mujer, no es tu asistente, ni es un algoritmo, ni es una robot. Sara son palabras que tienen significado en vertical y en horizontal. Esta palabra la pones en vertical y entonces quiere decir sistema de activación reticular ascendente. ¿Y qué quiere decir eso? Pues algo muy sencillo, te lo voy a decir en términos muy simples. Cuando tú no tienes activada Sara, estás ciega o estás ciego. Y aunque puedes desear algo, simplemente no encuentras el camino. No hay forma, no hay chance, porque estás en un proceso mental, cerebral, en el que tus pensamientos, que son limitantes, que son negativos, te enojas, te frustras. ¿Cuántas personas enojadas o frustradas existen ahora mismo en tu negocio? ¿Cuántas? En porcentaje, a lo mejor es muy alto. Yo creo que sí, más del 60, 70, 80%, por los cambios que al final de cuentas son cambios lógicos en cualquier organización. Y sin embargo, un porcentaje muy amplio tiene un estado emocional negativo. Así es que cuando le invitas a que entre a una capacitación, no hay posibilidad porque están ciegos. Y están ciegos porque el pensamiento negativo les impide que esta parte del cerebro que activa una visión diferente se haga presente en ellos. Así es que la irrigación sanguínea, en lugar de que se vaya a la parte prefrontal, está en un estado de estrés. Al estar en un estado de estrés, porque está preocupado, porque está enojado, por toda la situación que se está viviendo. Entonces eso se va a algo en el cerebro que se llama amígdala. Y la amígdala, imagina que es como una estación de bomberos en la que está esperando que haya una emergencia para que se prendan los focos rojos, suenen las sirenas y se vayan todos a apagar un incendio.
Las personas que están permanentemente en estrés, pues están activando siempre a los bomberos, siempre los están activando. No hay tiempo, ni hay energía y ni hay recursos, que es lo que pasa en un cerebro humano. Lo que pasa entonces es que la irrigación va a la parte de la sobrevivencia, de aquí para atrás. Y en la parte creativa, que es la que estoy hablando ahora, pues no hay irrigación. ¿Por qué? Porque hay emergencia, porque es sobrevivencia, pero le estamos provocando nosotros mismos. Así es que esto que descubrió Sperry en el año de 1940-1960 fue Premio Nobel de Medicina y de Fisiología, en el que, dicho muy sencillamente para mí y para ti, descubrió que había dos mentes y que eran completamente independientes y que había que cultivar, que había de entrenar, que es a lo que nos estamos dedicando ahora mismo, es que empezaras a equilibrar la parte emocional, que empezaras a sentirte con un pensamiento que le llamamos pensamiento positivo, un pensamiento de gratitud, un pensamiento de amor, un pensamiento de paz, un pensamiento de reconciliación, un pensamiento de compromiso, un pensamiento de generosidad entre nosotros, un pensamiento de trabajo en equipo, un pensamiento de cooperación antes de competencia. Pero somos muy egoístas y somos muy limitados en general. Así es que esto ni sucede en una gran cantidad de líderes, ni sucede tampoco en las organizaciones. Y entonces, pues estás encontrando con que estos socios que están en tu negocio, pues están imposibilitados y quizá tú también te sientas imposibilitada o imposibilitado, pero ahora que conoces cómo funciona a nivel muy general tu cerebro y cómo funciona tu mente y tu subconsciente, y te voy a dar algunas recomendaciones en los próximos 10 minutos, para que comiences a tener una visión completamente distinta. Es como poner unos, unos lentes de esos que usan, lentes negros, negros de las personas que no ven, lentes de ciego que no sirven más que para tapar los ojos, y poner unos lentes diferentes donde vas a ver la oportunidad. Es un mismo hecho, sucede mucho en las empresas, es el mismo plan de compensación, son las mismas condiciones, son los mismos retos. ¿Por qué unos pareciera ser que es más fácil y para otros más difícil? Exactamente por lo mismo. Así es que en esta fase en la que estamos, ¿qué es lo que activa Sara? Deseo y recompensa. Y con el deseo y la recompensa, entonces tienes que comenzar a llenarte. Te voy a poner el ejemplo de un río para ser más claro. Imagina que la empresa es como un río y ese río va fluyendo. Los ríos fluyen y se enferman cuando se estancan. E imagina ahora las piedras. Hay piedras grandes que obstaculizan el paso del río. El agua fluye. Nosotros deberíamos de ser como agua y fluir en nuestros pensamientos. Pero ¿qué pasaría con un agua que cuando encuentra una piedra se enojara con la piedra? Y le dijera a la piedra, piedra, pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás en el camino? ¿Por qué rodaste? Tú me prometiste que ibas a estar a 10 metros y no cumpliste con tu palabra. Así es que no cumpliste con tu palabra y me estás perjudicando porque yo voy recto y ahora tengo que dar una vuelta. El río evidentemente no hace eso, pero nosotros somos seres humanos y somos seres emocionales y las emociones tienen que ver mucho con la parte del agua. Por eso siempre te dicen, fluye, fluye. Pero ¿qué hacemos los seres humanos cuando hay un obstáculo? Se enojan. El agua no se enoja. Si te enojas, pregunta para ti, ¿a dónde diriges tu energía? ¿Con la piedra o fluyendo en el proceso del camino de la vida? En este caso, del camino y de la ascensión del negocio. ¿A dónde se dirige la energía? ¿A dónde se dirigen los pensamientos? ¿Y qué clase de emociones y sentimientos es lo que provocan en la mayoría? Ya sabes la respuesta. Bueno, pues entonces eso es lo que nos está sucediendo. Fase del proceso. ¿Qué hacer? El camino inicia y te encontrarás con tus propias dudas, con las dudas de los demás, es decir, para decirlo claro y rápidamente, con pensamientos que son negativos y con personas que son negativas, a veces hasta familiares. Cuando estás en una actividad que no es tan conocida o que es peyorativa, es decir, o está devaluada, o hay ya la creencia de que pues eso es para loquitos, o eso es un fraude, o eso es para lunáticos,
y hay ideas preconcebidas. Esas personas son negativas. Y como no estamos todavía en conciencia, en un proceso y en un negocio, pues no vas a estar enfocándote en evangelizar a cada una de las personas que te digan que no, en cambiar sus creencias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tienes que hacer, evidentemente, es evitarlo. Tienes que evitar a estas personas y comenzar a alimentarte del proceso de la creación. ¿Cuál es el alimento de la creatividad? Vamos a decirlo rápidamente, el alimento de la creatividad. Alimento de la creatividad, punto número uno, es la pasión. Cuando tú vas a iniciar un nuevo proyecto, debes de tener mucha fuerza, debes de tener mucha valentía. Y la pasión, sin duda alguna, es algo que hace que ante una caída te levantes rápidamente. Hace que cuando te caigas, no te caigas en una tumba, porque hay gente que se queda en una tumba y se queda ahí años, se queda en duelos por años, sino que simplemente es un tropezón y que en lugar de ver para abajo cuando te tropiezas, que veas para arriba, te levantas y lo que sigue. Así es que la pasión, sin duda alguna, es una gran herramienta y un gran alimento para la creatividad. El hambre, y en la parte de los negocios, yo sé que gracias a Dios la mayoría no tiene hambre física, o ninguno tiene hambre física, porque si no, no estuvieras en un negocio de tecnología, ni tuvieras internet, ni estuvieras viendo este video. Debemos de tener hambre, ansias de hacer algo nuevo. Esa hambre es tu inversión, la inversión que todos tenemos. Pero a veces, si esa inversión ni siquiera tenemos el hambre y tenemos algo que nos detiene muchísimo, creo que es la segunda parte más nociva que debemos de quitar de nuestras emociones, que es el miedo. La segunda sería la apatía. ¿Conoces personas apáticas? Las personas apáticas no les pasa la vida, son completamente como insensibles, no les interesa, son como robots, son como zombies. Entonces necesitamos retomar la parte de apasionarnos. Yo te diría que un elemento fundamental para tener liderazgo es la pasión. Te vas a equivocar, pero la pasión quiere decir que has puesto en marcha todos tus recursos al máximo para lograr precisamente este obstáculo que tenemos de una mente que toca puras canciones mediocres de dolor, de sufrimiento de él, de contra de ellos. Así es como estamos conformados en el disco. O si no, dime cómo fue tu vida en los primeros 30 años y el tipo de mentalidad que tenías. Así es que si nosotros no tenemos esa pasión, no tenemos la fuerza, no tenemos la persistencia, aunque quieras, se va a suceder esta frase que digo mucho del quiero, pero no puedo. ¿Quieren? Pues ¿quién no va a querer? Que quieres una casa, quieres mejorar la escuela de tus hijos, quieres ir a un crucero, quieres ir a Europa, quieres comer de lo mejor, quieres tener tiempo para compartir. ¿Quién no va a querer? ¿Quién no va a querer? Pues todo el mundo queremos. El punto no es si quieres, el punto es si puedes. La respuesta es si puedo. Bueno, entonces si puedes y si lo quieres, entonces se debe determinar en ti, en tu pasión. Pues es que no me apoyan, es que la persona que me dijo, es que mi patrocinador ya se fue, y somos sumamente dependientes. Y si hay una característica que tienen los emprendedores, los empresarios, es algo que se llama la proactividad. Y la proactividad no tiene que ver más que con ellos mismos. Tu negocio comienza de ti hacia abajo. Y la proactividad, lo que quiere decir, te lo digo en una sola frase, hacer que las cosas sucedan. Esa es tu misión, hacer que las cosas sucedan. La pregunta para ti es, ¿quién hace que las cosas sucedan? ¿O quién debe hacer que las cosas sucedan? Pues que las cosas sucedan, pues las tienes que hacer tú, porque tú eres el emprendedor, ya no eres empleado, eres un emprendedor, eres un empresario. Si estás en el papel de mamá, de papá, del rol que tú quieras, se aplica a cualquier área de tu vida y todo esto pues, nos va a dar herramientas que son sumamente importantes. Ponerlos, el alimento son los básicos del éxito, que lo he dicho en muchas ocasiones. La cultura del esfuerzo, ahora pongo cultura del esfuerzo, porque estamos en una cultura de la inmediatez, de las recompensas fáciles, de las recompensas rápidas, y si te das cuenta, esta falta de cultura, esta falta de liderazgo, esta falta de conocimiento de parte de la comunidad,
de 2,5 millones de personas que están en Platinum World, una gran cantidad de ellas, pues egoicamente, en una cultura que no es del esfuerzo, que es simplemente cuánto gano, vendo, y si a los demás les va mal, pues ni modo. A mí me va bien, así es que bye, próximamente se ven. Cultura del esfuerzo, disciplina, una y otra vez, lo he explicado, actitud positiva, compromiso, autoestima, responsabilidad, proactividad. Solamente las enuncio por la falta de tiempo, pero las hemos visto en algunas otras ocasiones. Y si tienes alguna duda me dices. Solución, estamos terminando, jóvenes y bellos. Mantén un pensamiento positivo. Actitud mental positiva es la base. En todo hay solución. Al final de cuentas, esta es una circunstancia humana. A mí me sirve mucho siempre la parte de la fatalidad, por llamarlo de alguna manera. Y cuando tengo alguna problemática severa, como pudiera ser el caso de los cambios que estamos teniendo en la empresa, siempre reflexiono acerca de cómo me sentiría y qué actitud tendría si el día de hoy fuera el último día que viviría aquí en este plano, el último día con mi familia, el último día con los seres que amo, el último día con las relaciones que tengo, el último día, ¿cómo quisiera hacerlo? ¿Cómo? Así es de que al darle valor a la vida, al darle valor al momento, al darle valor al latido y a la respiración que tienes, en ese momento, pues todo lo demás, sabes que es circunstancia y que al final, si hay un retraso o hay una pérdida, eso para los emprendedores es igual a aprendizaje. Y si crees, como siempre digo en las conferencias, que las capacitaciones son caras, prueba con la ignorancia. Prueba con la ignorancia. Y a veces ni que las capacitaciones sean caras, porque esas capacitaciones son gratuitas para la comunidad. Así es que es un problema de chip. Aléjate y acércate. Aléjate de las personas que son negativas. Aléjate de las personas que te roban tu energía, que te roban tu entusiasmo. Y acércate a quienes sí tienen y comparten contigo la misma visión del esfuerzo, de la parte positiva, de hacer una mejora continua, de la pregunta de cómo puedo hacer esto mejor hoy, cómo puedo ser mejor que ayer. Entonces nos recargamos de ese tipo de energía. Desarrolla la pasión con causa. No solamente la pasión, para mí un ingrediente principal es que tenga un propósito superior. Es decir, en lo personal, respecto a tu punto de vista y tu opinión, yo no me apasiono por el dinero en sí. No es que niegues la abundancia a tu vida, es que le pongas un propósito superior, es que le pongas una causa para que sea tan fuerte que independientemente a lo que suceda, tú continúes en esa estabilidad emocional que te permita tener esa visión de el hacer para que puedas ser cada vez más productivo, productiva. Apóyate en la fe pistis, en la fe real, en la fe de Cristo. No es la fe que conocemos nosotros en la mayor parte, en casi todas las religiones en el mundo. La fe pistis quiere decir que llevaba dos ingredientes adicionales a la creencia profunda de que se va a manifestar, lo veas o no lo veas, y que va a ser algo bueno, lo mejor que te puede pasar en la vida. Esa es la fe. Pero la fe tenía dos ingredientes en la fe pistis, que era la fe que se usaba en la parte de los esenios. Y esa fe pistis tenía dos ingredientes. Uno era el compromiso y el otro era la persistencia. Creencia profunda, más compromiso, más persistencia, ese es fe pistis. 5, enfoca tu energía y acción hasta alcanzar el resultado. Por ello necesitamos siempre pensar y saber que la parte importante no es el resultado, sino el proceso. Y estamos en un proceso, y este proceso te va a ayudar a ser mejor. Así es que enfócate en pequeños objetivos en el proceso, que esa energía y esa acción te lleven a alcanzar los resultados que tú quieras. No esperes el momento perfecto, porque no hay momento perfecto. El momento perfecto es hoy, porque estás vivo, porque estás viva. Muchas personas me dicen, oye, maestro, espérame, deja que las cosas estén mejor. Bueno, hay personas que dicen, es que en fin de semana ya no, es que es sábado, vamos a dejarlo para el lunes, ¿no? Sirve que pues, le doy otra pensada, me meto a algo de YouTube. Ese es un pensamiento completamente limitante. Cuando ha llegado a tu vida ese ardiente deseo y esa pasión, ese es el momento ahora. Exactamente lo mismo como lo que sucede en las ventas. Hay un momento especial en la que la persona está dispuesta a decirte que sí. Si lo dejas pasar, adiós. Así es que la energía y la acción tienes que utilizarla cuando realmente quieras que tu vida cambie.
Si le estás dando vueltas y vueltas, bueno, pues ahí cada quien. 6. Encuentra un por qué y un para qué todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Te vas retroalimentando todos los días de ese esfuerzo para vencer las resistencias. Agradece como los esenios, independientemente de lo que sea, mi recomendación es todos los días agradece al Creador. Para empezar, por la vida. Para empezar, por todo lo que eres y por todo lo que tienes, que es mucho más importante que el dinero. Y que lo demás, independientemente como sea, ya estás en una vibración elevada. Eleva el nivel de pensamiento analítico que limita el pensamiento superior. Cuando somos tan analíticos, ¿sabes qué es lo que pasa? Empezamos a desconfiar. Es en el clásico vaso de que está a la mitad y que te digo, ¿quién ve el vaso medio lleno? ¿Quién ve el vaso medio vacío? Estás justamente a la mitad, pero es una posición mental. Cuando tú ves el vaso medio vacío, eres muy bueno para la contabilidad, pero eres muy malo para la creatividad, eres muy malo para desarrollar un negocio. ¿Por qué? Porque tu atención va a lo que falta. Cuando las personas llevan la atención a lo que falta, ven el vaso medio vacío, no les importa lo lleno. Cuando nosotros vemos y la atención va al vaso que está lleno, entonces tenemos este ingrediente, todos tenemos, o la mayoría tenemos esta alma. Te puedo decir que todos los que estamos aquí tenemos alma de emprendedores, porque vemos las cosas positivas, porque sabemos que nos vamos a caer y aún así las intentamos. Pero un segundito. Estoy en una conferencia. Oye, estoy en una conferencia, perdóname. Bueno, perdón por lo tijereteado, pero si no, no se callan. Nos quedamos entonces, eleva el pensamiento superior y conecta con tu espíritu ilimitado, o sea, pasar de la parte material a la parte espiritual. Y la última, haz decretos poderosos. Tengo 2 minutos para hacer un ejercicio con ustedes. Vamos a crear algo, ver más allá de las sombras, tener mentalidad de niños, crear oportunidades donde anteriormente no las veías, crear oportunidades donde anteriormente no las veías. ¿Qué es lo que vas a hacer? Fíjate, es muy importante. Lo último que vas a hacer. Vamos a crear algo que te va a sorprender si es que nunca has hecho este ejercicio. Sin parpadear, mínimo 30 segundos a la cuenta de 3, sin parpadear, solamente estos 4 puntos. Sin parpadear y cierra los ojos y los abres cuando yo te digo. Empezamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3, sin parpadear. Cierra los ojos. Abre los ojos. Cierra los ojos. Abre los ojos. Parpadea 3 veces. Abre los ojos. ¿Qué vieron? ¿Vieron puntos? ¿Vieron sombras? ¿Vieron sombras o vieron luz? ¿Qué vieron? Luz. ¿Vieron luz? ¿Vieron a alguien en especial? Una cara sonriente. ¿Era una cara sonriente? Sí. ¿Alguien pudo ver algo más? Un rostro. Un rostro, efectivamente. Yo vi a Jesús. ¿Quién vio a Jesús? Yo, Adriana, vi a Jesús. Qué emoción, qué cosa tan espectacular. Se dio cuenta. Cuando nosotros nos enfocamos en la sombra, cuando cerramos los ojos y reflexionamos, de las sombras puede aparecer el Maestro Jesús. Y aunque no lo crea, aparece el Maestro Jesús. Quien no lo ha visto, quisiera verlo. Bueno, pues para hacerlo necesita el dibujo, necesita centrar su atención en esos 4 puntos, cerrar los ojos y después abrirlos en un plano blanco, parpadear 1 o 2 veces y se vuelve a aparecer así. Así de que lo que vieron fue el Maestro Jesús. ¿Quién más vio al Maestro Jesús? ¿Nadie más? Yo también lo vi, el rostro. ¿Viste un rostro? Bueno, pues Y ahora que ya saben que es Jesús, va a ser más fácil.
que lo hagan. ¿Tienen un minuto más para que lo vean la mayoría? Bien, el punto es que centres tu atención a estos 4 puntos, aquí donde están las flechitas. Aquí centra tu atención y cierra los ojos y después los abres. Otra vez cuento a la de 3 y la mayor cantidad de tiempo de 20 a 30 segundos. Empezamos, 1, 2, 3 y solamente esos puntos. Cierre sus ojos. Abra sus ojos. ¿Ya lo ve? Parpadee. Abra sus ojos. ¿Lo ve? Bueno, espero que más personas lo hayan visto. Sí, sí, sí lo vimos. Gracias, Una Manuel. imagen como de Jesús, efectivamente. Sí. Ahora sí lo vieron. Bueno, pues estamos realmente creando. Es una forma en la que sabemos que podemos crear la atención de una forma distinta, una forma diferente de ver. Y la creatividad, pues evidentemente es de quien hizo esa ilusión óptica. Jóvenes y bellos, que Dios los bendiga. No sé si haya tiempo para 1 o 2 preguntas. Y estamos en la 1 con 2 minutos, pero tuvimos muchas interrupciones, tuvimos como unos 5 minutos de interrupciones. Si así está, y así lo decían los administradores, abrimos los micrófonos si tienen alguna pregunta o comentario, que obviamente sea relacionado con esto. No me vaya a preguntar de cosas técnicas. Estamos en parte de desarrollo humano, liderazgo, creatividad. Si alguien quiere abrir su micrófono, adelante, alza su manita o lo abre en los próximos 2 minutos o 3 minutos. Pregunta, duda, jóvenes y bellos. Pues si no hay preguntas ni dudas, ¿Qué ejercicios adelante. podríamos ir haciendo para reprogramarnos? O sea, dice que la programación ya la tenemos a partir de los 30 años. Bueno, ya los que ya estamos más grandes, ¿qué ejercicios nos recomienda para reprogramarnos y cambiar nuestra mentalidad más positivamente? Para cambiar la mentalidad positivamente necesitamos mucha emoción positiva, compromiso, fe y empezar a darte la oportunidad de... La primera parte te diría que es como poner un filtro. Cuando sabemos y nos escuchamos con atención lo que estamos diciendo, que sea una crítica, somos muy dados a criticar, somos muy dados a juzgar, somos muy dados a que nos reunimos y las personas están criticando, están juzgando, y pareciera ser que es normal. La primera fase es pones un filtro. La segunda fase es lo que ves, lo que oyes, lo que escuchas. Sabemos que, bueno, ni todo el tiempo estamos en investigación, ni todo el tiempo estamos en espiritualidad, vivimos vidas, pues, como la mayoría, pero debes poner un filtro y ser muy selectivo y muy selectivo en lo que tú escuchas. Solamente voy a decir una cosa, y esa cosa es que lo último que tú veas como noticias o como esta parte que son pensamientos negativos, lo último que veas tarda 3 horas de quedarse en tu mente. Así es que selecciona muy bien las series que sean de violencia, las noticias y todo aquello en tu entorno que ingrese aquí a tu mente, pues va a ser lo que determine cómo va a ser tu futuro. Bueno, jóvenes y bellos, pues muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Les paso la grabación y el PDF. Gracias, Manuel. Gracias, jóvenes y bellos. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Gracias. Manuel. Ojalá les haya servido. Excelente. Ojalá les haya Mucho. servido. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, excelente día. Gracias.